Muy buenas noches, hermanos. Solamente señalarles, si los que nos están sintonizando en este momento pueden hacernos el favor de decirnos si se escucha claramente. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que estamos abriendo para saber acompañarnos, para saber tener herramientas que a todos nos permitan enfrentar las distintas situaciones de nuestra vida. Creo que todos nosotros hemos valorado a lo largo de estos ya 3 meses, esta es nuestra tercera sesión de este programa que hemos titulado Cómo sobrevivir a la crisis. Y vuelvo a señalar, sobrevivir porque nosotros estamos sobre las crisis. Nuestra vida tiene, muchas gracias Adolfo, sí muy bien, se ve muy bien, se escucha bien. Bueno, como decía, gracias Adolfo, nosotros aprendemos a caminar encima de las crisis, encima de las situaciones que atraviesan nuestra vida. Y a veces no tenemos herramientas, a veces sentimos que el mundo se nos cierra, que las oportunidades no se dan, que la vida nos niega, o Dios mismo nos niega esas posibilidades de transformar nuestra vida, de salir adelante. A veces quizá podemos sentirnos desesperados, podemos sentirnos desesperanzados, podemos sentirnos angustiados, podemos llegar a vivir una cierta cerrazón en nuestra vida. Y eso sin duda alguna pues no nos va a permitir atravesar estos momentos de dificultad que vivimos. El día de hoy estamos frente a una crisis de salud, pero también se ha convertido en una crisis social, se ha convertido en una crisis a veces familiar, se ha convertido en una crisis económica. Muchos hermanos han perdido sus trabajos, muchos de nosotros incluso sin ser abandonados de la providencia divina, porque siempre está allí para ayudarnos y para auxiliarnos, pero también hemos visto cerrados nuestros medios desde los cuales nosotros podemos vivir y sostener todo el andamiaje de nuestra vida. En fin, a veces podemos sentirnos solos, podemos sentirnos desesperados, podemos sentirnos desesperanzados. El día de hoy, con este programa y con esta sesión, estamos terminando esta serie de testimonios que Javier nos ha hecho el favor de ofrecernos, ¿no? Esto no quiere decir que se esté terminando nuestro programa, más bien quiere decir que Javier, esta sería la última sesión que Javier nos va a acompañar, no porque sea la última, sino quizá en otro momento también pueda volver a acompañarnos. Pero yo creo que todos hemos reconocido el valor fundamental que tiene la experiencia de Javier. Y él nos enseña, a mí me da mucho gusto que esté aquí día con día, esforzándose y saliendo adelante. El otro día estaba mirando en su perfil de Facebook que él decía que iba a retomar sus clases en línea de enfermería. Es una persona que trabaja, es un empleado, es un proclamador de la palabra de Dios. En su perfil ustedes pueden seguir las reflexiones de las que él nos ha hablado, aquello que le ayuda a sostener su vida y a sostener este camino de sobriedad que él ha decidido seguir, que él ha decidido vivir
¿no? Entonces, hemos recorrido con él dos etapas y esta tercera de la cual él nos va a hablar. La primera de ellas, pues nos hablaba de esta infancia, nos hablaba de estas carencias que él había vivido, nos hablaba de estas dificultades que él había encontrado a lo largo de su vida, dificultades tales como la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de identidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos también con ese tipo de situaciones? Por eso la vida de Javier se convierte también en un testimonio de, él nos decía, encontré una identidad en la comunidad parroquial, aprendí a amarme a mí mismo a lo largo de este proceso de vida que he tenido, aprendí a valorarme, aprendí que hay un Dios que me ayuda a sostener mi vida, ¿no? Después, hace un mes, en el mes de noviembre, escuchábamos este otro testimonio del momento del alcoholismo, ¿no? Donde él, en esa necesidad de sentirse amado, en esa necesidad de incluso de esa apertura de la que él nos hablaba, cómo se sentía bien, cómo se sentía parte de una sociedad, incluso sin esta serie de prejuicios que a veces podemos llegar a experimentar en nuestra vida, cómo incluso esta bebida le ayudaba en medio del dolor que él sentía, del dolor a partir de la pérdida de su mamá, ¿no? Cómo él fue encontrando un refugio en medio de este tipo de situaciones y cómo descubre en medio a lo mejor de los sinsabores de la vida, él nos platicaba cómo llegaba a la Eucaristía y cómo siempre hubo esa conciencia de salir adelante. Y justamente allí está Dios. Dios nunca se va de nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja. Más bien somos nosotros los que nos olvidamos de Dios y lo podemos llegar a hacer a un lado, lo podemos llegar incluso a negar. Pero ahí está el mismo Javier que se acerca a este sacerdote del que nos hablaba y que le pide esta ayuda, y que en esa falta de claridad pues le dice: necesito a Dios y necesito encontrar a alguien, necesito encontrarme con Dios. Y cómo ese encuentro, ese retiro que él vivió le permitió poder transformar su vida y convertirse de una persona incluso que no creía quizá o que veía muy lejos el valor de la resurrección, cómo se despierta, él nos comentaba, en la tumba de su mamá, y cómo concientiza ese momento, ese encuentro con Dios, con el Redentor. Estamos celebrando, estamos preparándonos para celebrar el nacimiento del Redentor, y creo que nosotros estamos también despertando en esa necesidad que tenemos. No en la necesidad de la fiesta, no en la necesidad de otra cosa, sino en la necesidad de un valor y de un sentido profundo de saber que Dios está allí, y de esa pertenencia que está allí, de eso que necesitamos todos nosotros, celebrar nuestra espiritualidad. Y Javier nos decía cómo Dios lo ayudó a salir adelante. Solo Dios es el que nos puede guiar en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestros dolores, de nuestras depresiones, en medio del sinsentido que a veces vemos en la vida. Solo es Dios el que puede ayudarnos, el único que puede rescatarnos. Podremos a lo mejor agarrarnos un momento de una cierta cosa, como Javier se agarró un momento del alcohol y bueno, pues lo vivió así,
pero sabía que no era la respuesta. Y así nosotros también podemos encontrar quizá algunas salidas fáciles, pero Dios es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Por eso Él nos daba este testimonio y tiene esta finalidad, pues, saber que en medio de las pérdidas de nuestros seres queridos, la pérdida de su mamá, la pérdida incluso de su propio valor como persona, de su dignidad, nos hablaba cómo andaba buscando la comida en medio de los basureros, nos hablaba cómo podía llegar a cambiar su dignidad de persona por un poco de alcohol. Cómo Dios transforma la vida para que recobremos el sentido de la dignidad propia, del amor propio, cómo Dios nos rescata de esas pérdidas y nos da la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida, la esperanza de que no todo está terminado. Y entonces allá vamos cada uno de nosotros. Y el día de hoy, Javier, gracias por atreverte nuevamente a estar delante de esta transmisión y compartirnos a todos nosotros. Vuelvo a decir, Javier, tú eres una tierra sagrada que Dios nos ofrece para que nosotros podamos aprender y podamos ver cómo siempre hay posibilidades de encontrar un sentido bueno, un sentido adecuado a nuestra vida, Javier. Entonces, te agradezco que tengas ese valor de enfrentarte a esta cámara y de compartirnos justamente tu vida, esa vida que a todos nosotros nos invita a transformar nuestra existencia y a no estar viviendo quejándonos, a no estar viviendo, a no pasar nuestra vida malhumorados, angustiados, en fin, diciendo que quizá que no hay oportunidades en la vida, ¿no? Yo creo que tú eres ese testimonio que nos ayuda a encontrar ese sentido de vida, Javier. Muchas gracias en primer lugar por nuevamente estar aquí y por abrirnos tu vida. El día de hoy me gustaría y nos gustaría ya que nos compartieras esta tercera parte de tu experiencia tan fuerte de vida, este momento, esta etapa de drogadicción que ya incluso creo que fue la tercera etapa de tu vida donde ya decides transformar completamente tu vida. Si es verdad, no es verdad, platícanos un poco, Javier, acerca de esa experiencia, cómo llega ese tercer momento. Yo inicié con el consumo de inhalantes. O sea, yo primero tuve un primer contacto con las drogas antes que con el alcohol. Tuve un primer contacto con las drogas antes que con el alcohol. El primer contacto que tuve con las drogas fue aproximadamente a los 13 años, cuando yo empezaba a consumir inhalantes, empezaba a consumir el thinner, el resistol y la gasolina. Tuve ese primer contacto como a los 13, 14 años. No me prendo, se puede decir, o sea, no es tanto lo que me causó la adicción ahí. Caigo en el alcoholismo después de lo de mi mamá. Y luego de conocer el alcoholismo y tener etapas fuertes de alcoholismo, vuelvo a caer en la drogadicción, ahora con las metanfetaminas. ¿Cómo es ese segundo contacto con la drogadicción? Recuerdo esa noche, era una noche, estaba yo bebiendo alcohol con una persona en cierto lugar. Yo pensaba que era puro alcohol. Salgo de ese lugar, regreso
Cuando regreso empiezo a volver a probar el alcohol y sin darme cuenta, esta persona me había puesto pastillas en la cerveza. Sí le tomó un sabor raro, pero me dijo esta persona, no importa, te vas a sentir bien, ok. Continúo tomándome la cerveza ya con la droga. En poco tiempo empecé a marearme, empecé a perder el conocimiento, el sentido. Y en esa noche, esa persona se puede decir que trató de abusarme. Ya a la edad de 19 o 20 años aproximadamente. Pero pues yo ya estaba grande, pues reaccioné, no me dejé y pues me salí de ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, este primer contacto que tuve con esas pastillas, con esa metanfetamina, me causó, ahora sí que en mi cerebro, pues, una sensación a lo mejor de euforia, de... lo que causa esta metanfetamina, las pastillas estas, es de que te relaja, son las pastillas que son para dormir. Te relaja, se hace que se te olviden las cosas, me causó adicción. Luego de esa primera vez que pasó eso, ya empecé yo por mi propia cuenta a buscar esas pastillas. Cada vez que yo tomaba, le metía pastillas a la cerveza, al pisto, e incluso ya me las tomaba solas, ¿verdad? Esta es una de las adicciones muy fuertes que tuve, de las peores que tuve realmente. Al principio comencé con la pastilla que me había hecho esta persona, luego yo me tomaba una solamente, le fue incrementando a 2, a 5, 10, 15. Había veces que yo me tomaba una ocasión que me tomé 26 clonazepam, que son las pastillas para dormir. Y ya pues en mi loquera, ¿verdad? Me tomé 26 clonazepam. Me dijeron que había sido intento de suicidio, que yo no recuerdo realmente qué fue. Si fue suicidio, si fue intento de suicidio o fue realmente que me ganó la adicción. Caigo al hospital, estoy 3 días en terapia intensiva, aquí en el General. Después de esos 3 días de terapia intensiva, pues despierto. Ya los doctores realmente me daban, pues no daban esperanzas. A mi papá le dijeron que no había esperanzas de que despertara, pero pues Dios tenía otra, la última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Dios me dio una nueva oportunidad, desperté y pues aquí andamos. Ese fue mi primer contacto con la adicción de la metanfetamina. Luego vienen otras adicciones de otras drogas, consumo marihuana. No me llamaba tanto la atención la marihuana, pero también la utilizaba como que tenía mucho tiempo libre y en mi casa yo mismo me forjaba los cigarros y fumaba marihuana, ¿verdad? A escondidas. La adicción a la droga fue incrementando. Luego probó la cocaína inhalada con algunos amigos de ahí, y pues esa también se me volvió a hacer una adicción fuerte también. Fue más o menos del mismo grado de adicción que la metanfetamina, una adicción ya que se me convierte en una adicción fuerte, ¿verdad? Una adicción que era de las que más me gustaban en aquel entonces. Así es la adicción empieza desde lo más bajo y va incrementando. Consumí después la piedra, la sensación que te causa el fumar piedra, pues es una sensación de euforia, te levanta, se puede decir, te levanta, te pone como que con ganas, te da ánimos. Mucha gente la utiliza para trabajar en la piedra o para mantenerse despierto. También ya mi adicción fuerte, cuando yo ya veo que necesito ayuda, cuando ya me doy cuenta que necesito hacer algo por mi vida, es cuando ya empiezo a consumir heroína. Empiezo a consumir heroína, no inyectada, me la fumaba. Llegaba de cuenta que con unos amigos fumábamos piedra y luego la heroína y las pastas. O sea, hacía una revoltura de todas las drogas y pues prácticamente yo me quedaba dormido en las calles, prácticamente me pegaba la sobredosis y iba parado al hospital. Caí varias veces al hospital. La más fuerte es la que le comento, de los 3 días de terapia intensiva. Y lo peor es de que había muchas veces que yo amanecía golpeado, amanecía con el ojo morado o todo ensangrentado de la camisa. Y pues yo realmente no recordaba.
no recordaba qué era lo que me había pasado, ¿verdad? Y la drogadicción, pues también al igual que como le comenté con el alcohol, pues seguía uno buscando de muchas maneras para seguir consumiendo, ¿verdad? Hasta el perder la dignidad propia. ¿Cuánto tiempo, Javier, experimentaste este tipo de situación De la droga. de la droga? Aproximadamente duré como 6 o 7 años con droga. Las adicciones eran al mismo tiempo, es decir, tú consumías alcohol y consumías también narcóticos. Sí, en un primer momento era puro alcohol. Luego que ya pasó lo de la pastilla que le comento, que fue más o menos a la edad de 19, 20 años, me meten esas pastillas y también me hago adicto a la droga. Y ya consumía alcohol y droga al mismo tiempo. Y esto que nos platicas, que ellos definieron como un intento de suicidio, ¿tú lo consideras así? Cuando tú consumiste todo relajante, no sé cómo se puede llamar, ¿tú en realidad estabas buscando suicidarte o estabas buscando la relajación que viene a partir de estas pastillas? Realmente yo pienso que hay parte de las dos cosas. En primer lugar, me encontré una caja completa de clonazepam, las 30 pastillas que trae las clonazepam, que son para dormir, droga controlada. Y yo era cuando tenía el consumo de alcohol muy fuerte. Yo dejaba cerveza y pisto en mi casa a un lado de la cama para consumir en la madrugada. Recuerdo, yo traía todavía mucho el dolor de lo que había pasado por mi mamá, del fallecimiento de mi mamá. Y yo me acuerdo que me desperté como a las 4 o 5 de la mañana, más o menos, y empecé a tomar. Y luego traía esas pastillas y empecé a tomarme una para relajarme ya yo solo. Porque al principio yo me drogaba en comunidad, luego empecé a drogarme ya solo, me empecé a aislar. O sea, al principio buscaba amigos para drogarme y después yo me empecé a aislar y ya en mi cuarto yo solo, ¿verdad? Esa vez recuerdo que empecé a consumir las pastillas, una, y luego me acuerdo que la segunda, la tercera. Ahora sí que aquí yo siento que fue como que el querer más, no sé, realmente no sé, ¿verdad? Pero recuerdo que eso lo hice también por el dolor que yo sentía por lo de mi mamá. Y yo perdí el conocimiento, pero en cierta parte que yo recuerdo que hacía, de algo que hacía, era que yo le llamaba a mis familiares, a mis tíos, a mis primos, y que yo me estaba despidiendo de ellos. Me despedía de ellos, les decía que muchas gracias por todo, que ya me iba acá. Y de repente pues ya, cuando no lo pensé, pues ya estaba en el hospital. Bueno, recuerdo que aquí va esto de la drogadicción. Tomé esas 26 pastillas, me quedaban 4. Me salí a la calle a consumir con unas personas. Me topé en la calle una persona que me dice, hey, sabía que tomaba yo clonazepam, ¿no tienes clona? Y le digo, traigo 4. Y se las di, me dice, dámelas, y yo doy piedra. Y yo lo que hice fue darle las 4 clonazepam que traía. Yo ya andaba para la bregada, perdón por la palabra, andaba muy mal, no podía caminar casi. Me dice, vamos a mi casa y dice, te fumas la piedra y tú más eso. Fui a su casa, me fumé la piedra, ya regresé a mi casa. En el camino de regresar a mi casa yo me caí y empecé a convulsionar en mi propia calle, ¿verdad? Empecé a convulsionar, están unos vecinos, son los que me llevan con mi papá, con mi hermano. Ellos me llevan al centro de rehabilitación. En el centro de rehabilitación no quieren dejarme por como estaba, porque iba con la boca toda torcida, los ojos en blanco, echando espuma. Y los del centro lo que hacen es traerme al hospital general. Y fue cuando me entraron a terapia intensiva. Cuando tuve 3 días en terapia intensiva, yo no supe nada de mí. Hasta que desperté y pues desperté muy mal todavía, ¿verdad? Y fue cuando me dijeron que había sido un intento de suicidio. Por eso yo realmente no puedo decir si fue un intento de suicidio o fue la adicción. Yo digo que fue parte de las dos. Por lo triste que andaba y también por la obsesión del consumo, ¿no? El querer más, el querer más. Tú lo que pretendías era, al final del día, liberarte de ese dolor que sentías. Sí, realmente busqué ese refugio, malamente, ¿verdad? En las drogas y en el alcohol. ¿Era la primera vez que intentaban llevarte a un centro de rehabilitación? Realmente en el centro de rehabilitación nunca me quisieron llevar. Yo, por mi propia voluntad, fue quien quiso internarse porque yo ya sabía que si yo seguía consumiendo, un día de esos iba a amanecer muerto en la calle. Era ya tanto el sufrimiento y tanta
pues yo ya no tenía control de mi adicción, que yo hablaba con mi papá y le decía, ¿sabes qué? Me quiero internar, pues quedaba nomás en la plática. Hasta que pasó eso de la sobredosis, de intento de suicidio, sobredosis, no sé qué pasó, que desperté en el hospital y luego ya me escapé del hospital, todo eso, llegué a mi casa, me dice, papá, ¿te quieres internar? Y le dije que sí, y ya me fui a internar. Yo tuve 3 procesos en el centro de rehabilitación, tuve 3 procesos en el 2007, 2008, 2010 creo, 2009, 2010, y pues todo fue parte mía, ¿verdad? Que me quise internar, porque ya sabía yo que pues no me quedaba mucho tiempo de vida, ¿verdad? Si seguía en eso. ¿Y por qué tuviste estos 3 procesos? 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Por qué 3? Pues es que me cuenta que, ahora sí que como le decía en uno de los programas pasados, ¿verdad? Que realmente yo no quería cambiar al principio. Al principio no quería cambiar y después ya no podía. Porque hubo un tiempo que yo no quería cambiar. O sea, que yo quería seguir en lo mismo. Entraba al centro de rehabilitación y entraba nomás, así como se le dice vulgarmente, para engordar la vena. O sea, cuenta que yo del consumo de drogas y alcohol estaba ya muy flaco, ya desnutrido, todo eso. Iba y me internaba en la rehabilitación, ahí comía, ahí dormía, ahí tomaba todo, se puede decir. Y engordaba la vena, pero yo salía con la mentalidad de volver a consumir, sabiendo, ¿verdad? Salía, la primera vez que estuve en el centro de rehabilitación, salí, no, me escapé, ni siquiera cumplí el proceso, me escapé faltándome 15 días de cumplir el proceso. Y me reventé ese mismo día que salí. El mismo día volví a consumir, a escondidas de mi familia, claro, ¿verdad? Me salí a la calle a consumir, a escondidas, y ya volví a agarrar otra vez el ritmo. Duraba un año otra vez en la misma perdida de alcohol y drogas. Al siguiente año otra vez ya me sentía muy mal, igual, y vamos otra vez a internarnos, así sucesivamente. ¿Y qué es lo que te llevó? Tú, nos platicas que por tu propia voluntad querías ir al centro de rehabilitación, pero ¿qué es lo que te llevaba a salir del centro, a escaparte? Ya se puede decir que por mi propia voluntad, porque a lo mejor dentro de mí había una pequeña intención de cambiar, pero ya era más suficiente a lo mejor el querer seguir consumiendo, ¿verdad? Porque cuando es una adicción no basta la voluntad. Cuando es una adicción ya, droga, de alcohol, ya no basta la voluntad. Y eso se lo puede preguntar a cualquier adicto y le va a responder lo mismo. Quiero cambiar, pero no puedo. Y así estaba yo, ¿verdad? A lo mejor quería cambiar un 40%, pero ya el 60%, el 40% ya no me era suficiente para cambiar. Entraba al centro, sí, con la intención de engordar la vena, porque no podía tapar la botella, no podía dejar de consumir la sustancia. El durar 3 meses ahí encerrado, pues sabía que iba a estar 3 meses en abstinencia, pero ya cuando tenías 1 mes y medio, 2 meses ahí internado, me volvían a pegar la ansiedad, y ya salía con la misma mentalidad. ¿Y cuál fue la tercera ocasión? Supongo yo que fue la detonante para que tú dejaras toda esta situación que nos platicas. La tercera ocasión. Ok, lo que nos has platicado es que tú tenías esta desesperación, tú tenías tristeza, tú tenías una necesidad de sentirte bien, de sentirte tranquilo, de sentirte en paz, ¿no? ¿Es eso lo que te llevaba a consumir todo ese tipo de situaciones? Sí, de hecho, es que el alcohol y la droga, me atrevo a decir que todos, lo utilizamos como un refugio. Porque es mentira que se necesita una droga o un alcohol para sentirse bien. Yo lo comprendo ahora. Pero bueno, la mayoría de las personas que sufrimos alcoholismo o drogadicción, la mayoría lo hacemos, como les comentaba en veces pasadas, por algo que vivimos en la niñez o en la juventud. Para tapar esos problemas, para tapar ese dolor que tenemos desde la niñez. Y que luego se convierte en adicción. Y ya cuando se convierte en adicción, pues ya no sé, es muy difícil cambiar. Ya solamente ahora sí que una ayuda divina, Dios, o como lo conocen los Alcohólicos Anónimos, como el poder superior, nos puede liberar. Hay personas que sí se recuperan por sí mismas, ¿verdad? Que sí dicen, ya no voy a consumir, ya no consumo. Son pocas las personas que hacen eso realmente, que tienen realmente esa fuerza, ¿verdad? La mayoría necesitamos de una ayuda divina para poder cambiar, como fue mi caso. Y ya en este tercer proceso, ¿qué es lo que detona? Es decir,
tú consumías drogas que son profundamente adictivas. Además, el alcohol ya de suyo es algo muy, muy adictivo, por decir algo. Es difícil, tú mismo lo has dicho, la voluntad no basta para poder terminar con esto. Es decir, yo puedo decir en este momento, si soy adicto, dejo el alcohol, y por más que yo diga, lo voy a dejar, pues no, hay algo que siempre te está llevando a consumirlo, y después hablas de este tipo de drogas que pues al final del día también se convierten en una necesidad. Tú lo decías, no es tanto el hecho de, a lo mejor de querer consumirlo, sino de la necesidad que yo tengo de consumirlo. Hablabas del alcohol, mi cuerpo me está pidiendo el alcohol, y en este caso has hablado de narcóticos fuertes, las metanfetaminas, la piedra, la cocaína, la heroína, etc. Y todas ellas pues causan adicciones profundas, necesidades profundas. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué es lo que detona tu vida, esa transformación, ese cambio? Que llega el momento en el que uno se desespera de vivir así, porque en aquel momento yo no tenía sueños, no tenía esperanzas de nada, era muy inseguro de mí mismo, no me sentía capaz de conquistar a una mujer, no me sentía capaz de sentir de que alguien me amara. Tenía muchos complejos de mi cuerpo o así, y todo eso pues era una vida sin sentido, se puede decir. Y es lo que les comentaba, o sea, que todo viene desde la niñez. O sea, el problema realmente, al principio el problema no es el alcohol, no es la droga. Para que una persona que es alcohólica o drogadicta se recupere, es necesario que sanemos nuestra niñez. Es necesario que sanemos las heridas emocionales que cargamos. Así pasó en mi caso. O sea, sí, qué padre era tapar la botella, durar en abstinencia 2 meses, 3 meses que estaba en el centro de rehabilitación. Pero salía del centro de rehabilitación, pero no sanaba mis heridas. Por eso volvía a consumir una y otra vez. El momento fue hasta que pasó lo del centro de rehabilitación de la balacera, me acerco a pedir la ayuda, me arrimo a la iglesia, Dios empieza a sanar mis heridas ahora sí, Dios empieza a atacar mi verdadero problema, el problema que yo tenía, que no era el alcoholismo, no era la drogadicción, mi problema eran las heridas emocionales que yo cargaba. Y una vez que Dios empieza a sanar esas heridas, que yo comienzo a perdonar a los que me habían hecho daño, una vez que yo empiezo a perdonarme a mí mismo también por mis errores, es cuando empieza la verdadera sanación. Es cuando mi vida empieza a ser cambiada, a ser transformada. Y ese es un constante trabajo diario, ¿verdad? Porque yo todavía sigo teniendo inseguridades, pero día con día estoy luchando para ya no ser inseguro, ¿verdad? Día con día estoy luchando para lo que yo decía que no podía hacer. Ahora día con día lucho para darme cuenta que sí puedo hacerlo. Una de ellas es el estudio. Hay gente que me ha dicho que no lo voy a hacer o que me decía que no lo va a armar. Y yo no sé si la voy a hacer, pero nada me puse a intentarlo. Si lo llego a hacer o no lo llego a hacer, al menos me voy a morir en la raya del intento, ¿verdad? Y son cosas que antes no tenía, pero que Dios poco a poco va sanando tu corazón, va sanando tus heridas emocionales, y es la manera que Dios va transformando tu vida. El día de hoy, como le digo, confío en que puedo hacer cualquier cosa que me proponga, porque Dios está conmigo, y porque Dios me ha dado la capacidad de hacer esas cosas. Nos has dicho cosas fundamentales para la vida del ser humano, cosas que no podemos suponer que tenemos, que hay que concientizar, obviamente, y cosas que nos ayudan a transformar la vida, y valores que son fundamentales en la vida y que a veces se nos olvidan. Empezabas hablando del valor del perdón, Javier. ¿Es bueno perdonar? ¿Es necesario perdonar? Dinos desde tu experiencia. ¿Y realmente se puede perdonar, Javier?
Primero que nada, es necesario perdonar. Ya aquí no vamos a hablar de adicciones, sea adicto o sea cualquier crisis emocional. Porque el perdón tiene que ver con lo emocional, de algo que nos sucedió. Un daño que nos hicieron, algo que nos sucedió, tiene que ver con lo emocional. Es necesario perdonar, sí. Porque si no perdono, es muy difícil. No voy a cambiar, en pocas palabras. No voy a cambiar. El perdón es sanación para nosotros mismos. Y aquí es importante primero, antes que el perdonar a los demás, lo más importante es perdonarme a mí mismo. Porque muchas veces yo no me amo, yo no me quiero. Las personas que nos están viendo cargamos muchas cosas y muchas veces decimos que perdonamos al que nos ofendió de enfrente, pero yo no me perdono. Y es una mentira que yo puedo perdonar al que está enfrente si no me perdono primero a mí. Por eso muchas veces cargamos con odios, con rencores, porque no soy capaz de perdonarme yo. Una vez que tú te perdonas o que yo me perdono, pues ya es más fácil perdonar al que está enfrente, para ahora sí poder vivir una vida más en paz, se puede decir, ¿verdad? Sí se puede perdonar. ¿Es difícil perdonar? Sí es difícil perdonar. Es muy difícil. ¿Por qué? No tanto porque sea algo pues que sea muy difícil, sino porque muchas veces somos soberbios. Ahora sí que jugamos a ser Dios muchas veces. Y ese es en mi caso muchas veces, ¿verdad? Que juego a ser Dios y no soy capaz de perdonar. Cuando Dios, siendo Dios, ya ve, Él me perdona. Lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, perdona nuestras ofensas como yo perdono, ¿verdad? O sea, es algo así tan realmente el perdón es tan sencillo cuando se aprende, cuando aprendemos que solamente somos criaturas, no somos Dios. Mientras que yo no creo a Dios, pues no. Yo suelo decir que en el momento presente vivimos en la época de las víctimas y de las victimizaciones. Tú, Javier, has sido víctima de muchas cosas. Intentos de abuso, prepotencias, no sé si golpes, violencia, carencias en el amor. Todo eso te llevaría a ser una víctima. Una víctima de tus padres, una víctima de la sociedad, una víctima del mundo, una víctima hasta de Dios, que no te permitió haber nacido en una familia distinta, ¿no es cierto? Tú has vivido esa experiencia de la víctima y se habla de la víctima resentida, que anda buscando culpar a todo el mundo por lo que le pasa, por lo que atraviesa. Y eso, ¿a qué te condujo, Javier? El hecho de victimizarte y además de vivir como víctima resentida, ¿a qué te llevó? Es muy común entre nosotros el victimizarnos. El que yo no tengo la culpa, la tiene mi papá, la tiene mi hermano, la tiene el de enfrente, el vecino. El sentirme yo víctima, ¿qué consecuencia trae? El que yo no avance, el que yo no pueda seguirme superando, el que yo no pueda, ahora sí que ser feliz. Los adictos, aquí voy a hablar por mí, ¿verdad? Pero en general los adictos somos muy, ¿cómo se dice? Somos muy buenos para victimizarnos, echándole la culpa a los demás. Este es mi caso. Yo tomo porque tú me hiciste esto. Yo me drogo porque tú no me pones atención. En el caso, por ejemplo, de alguien que se encuentra enfermo, a lo mejor, Señor, yo no voy a misa porque tú me hiciste esta enfermedad. Somos tan... Pues sí, o sea, buscamos echarle la culpa a alguien para no tomar nuestras propias responsabilidades. Si yo en ese momento, yo viví una adicción a las drogas y al alcohol, era la consecuencia de mis propias malas decisiones. Porque, como decía usted la otra vez, hay muchos caminos que Dios nos presenta para sanar ese dolor. Están los psicólogos, están los amigos, verdaderos amigos, para hablar con ellos sobre lo que nos duele. Sin embargo, ¿yo qué hice? Busqué un refugio en el alcohol, en la droga, que luego viví la consecuencia de esa mala decisión de refugiarme en el alcohol, en la droga. Se me hace adicción y ya tengo pues todo lo que viví, ¿verdad? Me hubiera ahorrado
tanto sufrimiento si yo hubiera tomado otros caminos, ¿verdad? Entonces aquí sería no victimizarnos, tomar nuestras propias responsabilidades, porque somos adultos, ya somos adultos. Reconocer quizá que hemos sido víctimas y no pasa nada si reconocemos. Yo creo que todos en la vida hemos sido víctimas de muchas cosas, muchas graves, otras más leves, pero si vivimos en ese sentido de la victimización, pues nunca vamos a poder salir adelante, como decías. Nos quedamos hundidos, y quedarnos hundidos representa el hecho incluso de no tomar las herramientas mismas, el valor que tienen esos dones que Dios nos dio. Y uno de ellos, tú, Javier, por eso también resalto este aspecto tan fuerte de la necesidad del alcohol, de la necesidad de las drogas, pero para poder salir de eso, una herramienta fundamental es el perdón. Entonces tú ya no te vives como víctima, y como víctima resentida, dice uno de los teólogos. Tú te vives como una víctima no resentida, ¿no? Entonces eso transforma la vida, porque si bien reconocemos que hubo un abuso de X o Y manera, pero el perdón te lleva a transformar tu vida y a liberarte de todas las cosas, de todas las ataduras que puedes vivir, ¿no? No solo ataduras como a la droga o como al alcohol, sino te lleva a liberarte de, incluso decías ahorita mismo, te llevó a liberarte de esos sentimientos de inferioridad, de esos sentimientos de falta de valor que tú podías ver, ¿no? Porque dices, Dios me dio un don y Dios me enriqueció con toda esa clase de bienes, y entonces eso es un valor fundamental en la vida. Si no lo tenemos, creo yo, entonces no podemos salir adelante. Esa es otra herramienta fundamental que tú nos estás regalando ahorita, creo yo. El hecho de valorar lo que Dios te está dando. El encuentro con Dios, como decías, te llevó a reconocer en el Padre Nuestro esta perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Eso, por un lado, te hace transformar tu vida, porque te hace liberar de todas esas ataduras, de todos esos enojos, de todos esos resentimientos y de todo ese dolor que al final del día necesita ser saciado y que tú piensas que se va a saciar consumiendo alcohol o consumiendo drogas, ¿no? Y tú, a partir del perdón, eres capaz de ponerle un límite y de liberarte de todas esas ataduras, por un lado. Y por otro lado, nos está regalando también ese aspecto fundamental de la vida de todo ser humano, que es la dignidad, el reconocimiento de los dones con los que Dios te ha enriquecido. Los dones son para trabajarlos, como lo sabemos bien. Los dones no están ya pulidos, no están ya terminados. Los dones que Dios nos dio están en potencia de llegar a crecer, a desarrollarse. Y entonces ese es otro aspecto fundamental de la vida, ¿no? El hecho de reconocer, Javier, que tú vales por ser un ser humano, por ser una persona, por ser un hijo de Dios, que tú tienes una dignidad por el hecho de ser templo del Espíritu Santo, que tú tienes una dignidad y un valor por el hecho de que eres una criatura que Dios ha formado desde lo más profundo de su amor, y que te ha enriquecido con, dice incluso un cántico, con toda clase de bienes espirituales y celestiales, ¿no? Y entonces
todo eso te hace transformar la vida desde una manera y desde una perspectiva que te hace salir adelante, sin duda alguna, ¿no? Que te ayuda a vivir de una mejor manera. Entonces, creo yo, y luego a través de esto también está el hecho de descubrirte con una capacidad de tener proyectos. Desde la primera vez planteábamos esto: tienes proyectos, pero ya no son los proyectos de destrucción, porque también hay proyectos de destrucción en la mente de un alcohólico o en la mente de un drogadicto. También hay proyectos, ¿no? Le voy a hacer de tal manera para poder conseguir la sustancia, le voy a hacer de tal manera para conseguir tal o cual cosa, ¿no? Ya no son proyectos de destrucción, ahora son proyectos de bien, ¿no? Ahora son proyectos de vida, ahora son proyectos que nos ayudan a todos nosotros a transformar nuestra existencia. Entonces, me gustaría, ya casi para finalizar también, Javier, dinos cómo Dios entra en tu vida y cómo Él te ayuda día con día. Ya la vez pasada nos decías, es necesario en la Eucaristía, que te ha costado trabajo este tiempo donde no has podido comulgar, ¿no? Es necesario para el bien de nuestra sociedad la Eucaristía, la espiritualidad. No podemos salir adelante si no tenemos espiritualidad. Yo en la mañana decía, no todo es economía, no todo es lucro, no todo es intercambio de valores, no. Si no hay espiritualidad, y tú lo dijiste, no podemos salir adelante. Y el mundo, el día de hoy, junto con ciertos personajes por allí, nos están diciendo que podemos salir adelante sin espiritualidad, ¿no? Y por eso me gustaría también que señalaras este aspecto de tu vida. Y no le ofrecí dinero, ni le ofrecí nada a Javier para que venga a hablarnos de eso, nada. Sin la espiritualidad, el ser humano puede salir adelante. ¿Tú has podido salir adelante sin la espiritualidad, Javier? ¿Tú has podido salir adelante sin Dios? ¿Tú has podido salir adelante sin tu práctica religiosa, Javier? No. O sea, cuando yo no tenía a Dios en mi corazón, cuando yo no había tenido ese encuentro con Jesucristo, vimos mi pasado: alcoholismo, drogadicción, intento de suicidio, dejámoslo así, odio, rencores, falta de perdón. No podemos seguir adelante sin la espiritualidad, sin los sacramentos, sin la vida en comunidad, ¿verdad? Es necesaria la vida en comunidad, es necesario los sacramentos. Ahora sí que como en la mañana que va a haber la caravana para la reapertura de los templos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra vida de fe y para nuestra vida como seres humanos. Ahora sí que Dios, como dice San Agustino, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Somos seres humanos, somos seres en búsqueda. Y es necesaria la espiritualidad para ser seres responsables, para ser seres que busquen siempre hacer el bien. A mí, por lo personal, este tiempo que no hay misas, o sea, me está costando demasiado. O sea, a mí me cuesta seguir las misas en línea. Me cuesta mucho seguir las misas en línea, porque no me logro concentrar. Cualquier cosa me interrumpo así. Y yo ahora sí que en estos momentos yo estoy deseoso de que se abran ya los templos, porque es lo que yo necesito. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Como usted lo ha dicho, no me ha pagado ni nada, pero yo siento que los gobiernos ahorita están queriendo sacar a Dios de la sociedad. Y se está viviendo mucha violencia, se está viviendo muchos abusos de todo tipo, la ideología de género, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el aborto, muchas cosas que son consecuencias de una sociedad sin Dios, ¿verdad? Y ahora sí que, como usted lo decía, la vida es el regalo más hermoso que Dios nos ha hecho. Nos ha dado la vida porque es lo más hermoso, ¿verdad? Y es necesaria la espiritualidad para nuestra vida.
No se puede ser feliz, no se puede vivir sin una espiritualidad. No se puede salir adelante. Una sociedad no va a poder salir adelante si no existe la espiritualidad. Porque Dios nos ha dado la vida, en pocas palabras. Dios nos ha dado la vida y necesitamos de Él para poder seguir adelante. Yo creo que nos regalas, ya casi para finalizar, faltan 10 minutos para las 8, y para ir concluyendo y para ir cerrando esto que al final del día no se termina. Tu vida sigue creciendo y tu vida sigue desarrollándose. Tú ya nos hablabas que es un solo por hoy, ¿no? Es un felices 24 horas. Es una vida en donde necesitamos aprender a cuidarnos físicamente, a cuidarnos en el área laboral, a cuidarnos en el área del descanso, a cuidarnos en el área espiritual, ¿no? Y nos ha regalado esas herramientas de decir, necesitamos tener proyectos y buenos proyectos, necesitamos tener un sentido de pertenencia y un sentido de pertenencia familiar, porque allí está la fuente más pura del amor, ¿no? Tu papá estuvo contigo acompañándote, por algo te dolió tanto la muerte de tu mamá, ¿no? Son fuentes de un amor puro y de un amor sincero que no podemos ni vamos a encontrar en ningún otro lugar. Y Dios es Padre. Y tenemos una madre que acabamos de celebrar, que es la Virgen María también, ¿no? Entonces, allí están también nuestro Dios, que nos arropa y nos cuida y nos protege y nos acompaña, ¿no? Por otro lado. Y nos hablabas de no refugiarnos en las falsas salidas que a veces tenemos, ¿no? Sino de aprender a enfrentar nuestra vida responsablemente desde asumir lo que soy y asumir lo que hago. Y a eso nos enseña Dios justamente, ¿no? La espiritualidad significa también el hecho de descubrir, como decías, el valor del perdón. Yo hablo de los valores evangélicos. Uno de ellos es el valor del perdón, justamente. Y el más importante. El más importante, el hecho de la humildad. Somos seres humanos, somos criaturas de Dios. Y Dios es nuestro creador. Y Dios es tan importante que sin Él, lo único que provocamos es desintegrarnos como personas, ¿no? Entonces, pues por allí va este aspecto también. El hecho mismo de, para integrar nuestra vida, cómo requerimos de la celebración de los sacramentos, de la oración, de la meditación, de la lectura de la palabra de Dios, cómo necesitamos de todo aquello que nos va a permitir al final del día reintegrar nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que estamos en un momento, vuelvo a decir, de crisis en muchos niveles. Javier nos regala toda esta rica experiencia de su vida. No es cualquier cosa, es la vida de nuestro hermano Javier, que nos enseña cómo es posible salir adelante de todas las dificultades que podemos encontrar en nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos rehacernos y reestructurarnos desde ese mismo sentido, ¿no? Entonces, no vamos a poder salir adelante si no caminamos juntos, no vamos a poder salir adelante si no tenemos como meta a Dios y nuestra mirada está fija en aquello que Él nos ha enseñado. No vamos a poder salir adelante con prácticas superficiales, sino desde aquello que es más profundo en nuestra vida,
decía Javier, hablaba del perdón, hablaba de la humildad, hablaba de la fraternidad, en fin, hablaba de todo esto que nuestra fe también a todos nosotros nos enseña a vivir. Bueno, pues ahí está mucha riqueza y todo lo que ustedes también puedan reflexionar en torno a esto que nos ha regalado Javier. Yo vuelvo a agradecerle a él el hecho de acercarse, el hecho de atreverse a exponerse y a regalarnos esta historia, Javier, que no termina aquí, vuelvo a decir, pero que pues quisiéramos quizá poder seguir platicando y demás, pero bueno, pues también hay que dar oportunidad desde otras perspectivas, ¿no? Podríamos decir, este es un aspecto y un aspecto muy fuerte. Hay otros aspectos de la vida también que con el favor de Dios iremos abordando a lo largo de los siguientes meses, ¿no? Para poner también otros testimonios de vida. Javier, pues muchas gracias. No sé si quieres decirle algo a nuestros hermanos que nos están siguiendo en este momento. No, pues primero que nada agradecerles por estos 3 sesiones, ¿verdad?, que estuve compartiendo parte de mi vida por invitación de Fray Martín. Espero no haberlos desesperado. Muchas gracias, en verdad. Espero que lo que yo he expuesto aquí, pues que sea no para gloriarme yo, así como dice San Pablo, ¿verdad?, sino que sea para gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que este testimonio que de lo que yo he vivido, pues pueda servir para algo para ustedes, ¿verdad? Ya sea en algún problema que estén viviendo, en alguna adicción que estén viviendo, o si tienen algún familiar adicto que estén viviendo, cualquier crisis que estén pasando, que lo que yo he pasado y cómo Dios me ha a mí dado esa gracia de poder salir adelante, pues puedan también ustedes agarrarse de esas pequeñas palabras para que por medio de la fe en Jesucristo puedan salir adelante. Y muchas gracias. Pues agradecemos nuevamente, hermanos, el favor de su atención. Agradecemos a Javier nuevamente el hecho de haber venido aquí. Y pues los seguimos invitando a participar de estas sesiones de testimonios reales, de testimonios de nuestros hermanos que han sabido transformar su vida y que han sabido y que saben cómo sostener su vida desde la perspectiva del bien, haciendo el bien, y pues no es otra cosa también, además del esfuerzo, además de la constancia, que haberse encontrado con Dios y seguirlo día con día. No es algo que brote de mi experiencia solamente y de mi ministerio, sino aquí está Javier, que nos da ese testimonio. Vuelvo a decir, no le ofrecí absolutamente nada para que nos viniera a hacer coco wash. No, es el testimonio de una vida que sale adelante y que nos ofrece las herramientas para poder vivir. Y pues el próximo mes, con el favor de Dios, en enero, los invitamos a volverse a unir a estas transmisiones, a invitar a nuestros hermanos a compartir otras experiencias de vida que también, al igual que la de Javier, son tan ricas y tan buenas que nos ayudan a sobrevivir a la crisis. Hermanos, que todos tengan una muy buena noche y muchas gracias.